Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos una vez más, un miércoles de oración, pero también de estudio de la palabra de Dios a nivel universitario. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por esta oportunidad, por poder enseñar tu palabra de gloria. Unge mis labios para que estas palabras puedan llegar a muchos corazones sobre la faz de la tierra. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice... Le damos la bienvenida a todos los que estamos aquí, ¿verdad? Si usted vive en las áreas cercanas, los invitamos a que usted participe en alguno de nuestros servicios, los miércoles a las 8 en el tiempo de verano, a las 7 en invierno y el servicio general a las 11 los domingos, ¿verdad? También le quiero dar la bienvenida a todos los que nos ven a través de las redes sociales, que ya son muchos, también los que están en YouTube y otras plataformas cibernéticas. Hacemos la acotación que si usted me escucha leer algo diferente, porque nosotros usamos la Reina Valera 1602, la purificada, que es la mejor traducción que hay en español, que va a la par con la King James de 1611, considerada la mejor Biblia en el mundo. Y hoy tenemos un tema muy importantísimo que se llama la dieta de los gentiles. ¿Por qué? Porque primeramente nosotros somos gentiles, de ahí viene la palabra gente, ¿verdad? Entonces, la dieta de los gentiles, pero muchos dirán, pues yo no estoy a dieta, el doctor no me ha dicho que estoy a dieta, a mí no me gustan las dietas, pero sí tenemos que tener una dieta espiritual, lo vamos a ver por qué, ¿verdad? Primeramente, Dios tiene tres grupos, gentiles, de ahí viene la palabra gente, judíos, que ahí viene Israel, los hijos de Jacob, y el pueblo de Dios. Por eso no somos el pueblo de Dios, porque somos gentiles, porque el pueblo de Dios está divorciado de Dios. Entonces yo no quiero ser pueblo de Dios porque está divorciado. Eso lo inventaron los católicos en el año 429, se llama la teología de reemplazo, que ellos dijeron y enseñaron que ya Dios no tenía nada que ver con Israel y que ellos eran el nuevo pueblo de Dios. De ahí viene de los católicos. Entonces eso de llamarse pueblo e iglesia. Tanto un gentil como un judío, cuando cree el sacrificio de Jesús que murió en la cruz, se convierte en iglesia. Pero nosotros como gentiles debemos tener una dieta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Pablo es nuestro apóstol, ¿verdad? Lo vemos en Romanos, ¿verdad? 11:13, dice, a vosotros hablo, hijitos, porque yo soy apóstol de los gentiles. Lo vemos en 2 Timoteo 1:11, no solamente es nuestro apóstol, es nuestro maestro, nuestro predicador y apóstol. Entonces, Pablo se le encomendó a nosotros, a la gente, él siendo judío, se le encomendó a los gentiles para que llevase el glorioso evangelio, para que nosotros fuéramos también salvos, ¿verdad? Entonces, usted se preguntará, la dieta de los gentiles, ¿va? Porque hoy en día muchas personas comen lo que sean, ¿verdad? No solamente físicamente. Una persona físicamente le gusta comer, le gusta ir al buffet, entonces, cuando una persona físicamente empieza a tener una dieta, cuando le dice un doctor. ¿Por qué le dice un doctor que necesita una dieta? Porque está enfermo, o está sobrepasado de peso, etcétera, etcétera, o está muy bajo de peso, etcétera, etcétera, y tiene que comer más. Entonces, cuando el doctor diagnostiza que estás enfermo, entonces tú tienes que tener una dieta, pero desgraciadamente nosotros cuando nacemos enfermos espiritualmente y necesitamos una dieta. No podemos comer todo lo que nosotros queramos, ¿verdad? Porque mucha gente come todo lo espiritual, dice, no, yo todo lo espiritual lo hago, yo me como este libro porque este es el alimento espiritual y yo me lo como todito, ¿verdad? Porque dice en Efesios 6:17 que la espada del espíritu es la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice en Romanos, ¿verdad? En Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Entonces mucha gente agarra la Biblia como buffet, ¿verdad? Le pica aquí, le pica acá, dice que es Gedeón, que acá que es a la jueza Débora, que dice que es Josué, dice que es que Dios esto, que Dios lo otro. No. Nosotros no podemos comer todo porque nos enfermamos espiritualmente. ¿Por qué? Porque no somos judíos. Acuérdense que Dios en este libro, que es el alimento espiritual,
no solamente le habla a los judíos, también le habla a los gentiles, también le habla a sus enemigos, también le habla a Satanás, también le habla a muchas personas. Entonces yo voy a hacer todo lo que dice la Biblia, entonces también voy a hacer lo que es para Satanás. ¿No va? Entonces dice la gente, no, dice, yo tengo que hacer la ley, yo tengo que hacer el otro, etcétera, etcétera. Eso es pura mentira, ¿va? Así me dijo una adventista, dice, yo cumplo la ley. Le digo, entonces quítate la ropa, porque la Biblia en Levítico dice que tú no puedes tener ropa con 2 hilos. Tiene que ser de un solo hilo. Entonces, ¿qué haces con una ropa que tiene varios clases de hilos? Que tienes poliéster y algodón y etcétera, etcétera. Entonces, nada más hablan por hablar. ¿Por qué? Porque no tienen una dieta. Y para tener una dieta, tienes que comer un plato correcto, ¿ah? Un plato de comida correcto, ¿ah? Entonces, nosotros tenemos que tener cubiertos. ¿Cuáles son esos cubiertos? La manera que nosotros vamos a leer, ¿va? La manera que nosotros vamos a estudiar, la manera que nosotros vamos a estudiar diligentemente la palabra de Dios, porque eso no nos indica, ¿va? Vamos a ver la primera cita en 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16 dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, toda escritura es dada por inspiración de Dios y útil para doctrina, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener una doctrina. ¿Qué es una doctrina? Una doctrina son las enseñanzas que Dios quiere para alguien, ¿verdad? Útil para doctrina, para redarguir, para corregir, para instrucción en justicia. Entonces mucha gente lee este versículo, le enseñan este versículo de Juan 3:16 y dice, pues toda la escritura. Pero el contexto de 2 Timoteo 2:15 lo leemos, dice la palabra de Dios, dice, estudia. Entonces nosotros tenemos que, ¿qué? Estudiar. Para comer bien, necesitamos estudiar. Si usted quiere bajar de peso, usted tiene que estudiar o tiene que ver remedios, que esto le hace bien, que la verdurita, que las ensaladas, etcétera, etcétera, que tienes alto el colesterol, que no comas esto, no comas carnes rojas, etcétera, etcétera. Tienes que estudiar, ¿verdad? Dice, estudia con diligencia, presentarte aprobado a Dios, ¿verdad? Esa es la única manera que tú te puedes presentar aprobado a Dios, ¿verdad? Estudiando, ¿verdad? Porque mucha gente se dice ser ministro de Dios, se dice ser pastor, se dice ser pero si tú no eres un estudioso, no estás aprobado por Dios, ¿verdad? Dice, aprobado a Dios como obrero que no tiene nada que avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Dice la Biblia, traza, ¿verdad? En inglés, en la King James dice divide, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que dividir? Porque no toda la Biblia es para nosotros, ¿verdad? La Biblia se compone en 2 grandes divisiones, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que saber bien el Nuevo Testamento para meternos al Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero hay mucha gente que, como dije anteriormente, agarra la Biblia como buffet, ¿verdad? ¿Y qué van a comer? Chile, mole y pozole, no importa, ¿eh? Y 7 tortillas también, ¿ah? Para echarle más a la comida. Entonces vemos que la Biblia no es un buffet ni una ensalada. La Biblia nosotros tenemos que dividirla. ¿Qué nos corresponde? ¿Qué nos toca? Por ejemplo, yo no voy a hacer lo que Noé hizo. Yo no voy a hacer lo que Nirro hizo, una torre de Babel. Yo no voy a hacer varias cosas que la Biblia habla, porque la Biblia es un libro de Dios, es un libro maravilloso. La Biblia se compone con pasado, es un libro divino, presente y futuro, ¿verdad? Entonces, cuando leemos el pasado en la Biblia, vemos las historias que cómo conquistaron Canaán, cómo Josué trató de hacer la tierra prometida, cómo David puso todo en orden para que su hijo Salomón hiciera el templo. Todo es historia. Porque no vamos a hacer ningún templo, no vamos a
a darle 9 vueltas a los muros de Jericó, no, porque nosotros ya no estamos en ese tiempo, en esa dispensación, por eso tenemos que dividir bien la palabra de Dios, porque es pasado todas las historias. Presente son las doctrinas, el presente, ¿verdad? El presente son las doctrinas, cómo Dios quiere que nosotros nos dirijamos, qué nosotros tenemos que comer para seguir adelante, cómo podemos nosotros madurar espiritualmente, cómo nosotros podemos crecer en la cristianidad, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios, y futuro, ¿verdad? Aquí le faltó una O, futuro es la escatología o la profecía, a todos los eventos que van a suceder, que en el milenio, que va a haber un rapto, que va a haber una tribulación, que va a haber caos en la tierra, todo eso, todos los eventos que van a suceder, nosotros tenemos que estudiarlos. ¿Por qué? Para estar advertidos de lo que va a pasar, ¿verdad? Porque es muy importante nosotros saber los eventos que van a acontecer, porque la Biblia no miente, la Biblia no es un libro de hombres. Dice en Números 23 que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y todas las profecías que están aquí en este libro, en el Antiguo Testamento, que habla del Mesías, que son más de 175 profecías, se cumplieron al pie de la letra. Al pie de la letra. ¿Va? Hasta hay una profecía que se cumplió el día que Dios dijo, ¿va? El domingo de Palmas, ese Dios lo señaló en el calendario y se cumplió. Entonces, ¿qué le hace pensar que las otras profecías no se van a cumplir? Más de 700 profecías de la tribulación, claro que sí se van a cumplir. ¿Ah? A lo mejor no podemos verlas nosotros, pero bueno, la iglesia no lo va a ver porque vamos a ser raptados y esa angustia va a ser esa angustia va a ser para Jacob, no para nosotros, ¿verdad? La angustia de Jacob, la tribulación, los santos de la iglesia no van a estar en la tribulación. Entonces es muy importante que sepamos este concepto de la dieta de los gentiles. Es un estudio muy simple, ¿va? Pero lo vamos a seguir leyendo. Nos convertimos en lo que comemos, ¿sabía eso? Por eso hay mucha gente físicamente más sana que otra, porque mucha gente le gusta que esto, que el otro, que le pica aquí, le pica allá, las galletitas, que esto, que el otro. Entonces, nosotros tenemos que tener un horario para comer también, porque eso también nos perjudica, alteramos nuestro sistema de metabolismo, ¿va? Tenemos que comer una cierta hora, tratar de hacer casi las comidas al mismo tiempo para que el cuerpo no haga cortocircuito y un día desayunas a las 8, el otro día desayunas a las 11 y el otro día desayunas a las 12 y ya cuando vas al McDonald's ya no venden desayunos. No, entonces tenemos que tener un tiempo, ¿va? Para como usando los cubiertos para esto, ¿va? Nos convertimos en lo que nosotros comemos, ¿va? Un día yo estaba con mi dentista que tenía por casi 15 años, el mismo dentista en el hospital del ejército. Y entonces el hermano, porque era un hermano, es misionero, ¿verdad? Era misionero cuando era más joven, pero él siempre iba cada año con año, prestaba sus servicios de dentista en otros lugares, y iban a muchos lugares, incluso él fue al Amazonas, a África, a muchos lugares, y me decía y yo le estaba preguntando que por qué nosotros tenemos problemas con nuestras muelas de juicio, y decía, por lo que comemos. Dice, porque allá en el Amazonas, cuando yo he ido de misionero, los nativos, los indígenas tienen sus 4 muelas del juicio y como si nada, porque comen diferente comida a nosotros. Entonces, la comida nos puede hacer cambiar, nos convertimos en lo que comemos. Igualmente, lo espiritual, lo que tú comas te vas a convertir, ¿va? Si tú tienes una sana doctrina, vas a tener una vida sana espiritual. Si no tienes una comida sana espiritual, pues vas a tener muchos problemas espirituales, ¿verdad? Al rato ya vas a decir que estás escuchando las trompetas y que hay un meteorito y que Dios te habló y todo ese rollo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás enfermo espiritualmente, porque no tienes una sana doctrina, ¿verdad?
Por eso hay doctores que te dicen a las personas que tienen que hacer una dieta. ¿Para qué? Para mejorar su salud y muchas veces para prevenir enfermedades. También por nosotros tenemos que tener una dieta de lo que estudiamos en la Biblia para que nosotros podemos prevenir problemas espirituales. Para eso, ¿verdad? También para eso. Mejorar la salud, ¿verdad? El menú, ¿va? El menú lo vemos en las cartas, en los restaurantes, ¿va? ¿Qué nos toca comer, va? Es muy fácil. Si el apóstol de los gentiles, aquí vamos a poner apóstol Pablo de los gentiles, Romanos 11:13 y según de Timoteo 1:11, ¿va? Entonces, tenemos que leer las cartas de él. Es simple. Entonces, nuestro menú tiene que ser de Romanos a Filemón. Ahí se encuentra toda la doctrina para la iglesia. Si Jesús dijo algo, si otros apóstoles dijeron algo y Pablo lo repite, es para nosotros. Así de simple. Entonces, si tú amas a Dios, si tú quieres ser un estudioso de Dios, primero apréndete las cartas apostólicas de Romanos a Filemón. Entonces vas a saber cuál es tu comida, cuál es tu dieta, qué tienes que comer tú espiritualmente, ¿ah? Para mejorar tu salud, ¿verdad? Entonces, vemos muchas veces que nos gusta esto, nos gusta lo otro, nos gusta lo dulce, nos gustan los postres. Sí, es bueno comer postres, pero no en exceso. Es bueno comer algo diferente, pero no en exceso. Siempre nosotros nos tenemos que cuidar. Dice, como dice el apóstol Pablo, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿verdad? ¿Qué tal si me como un pastel entero y al rato se me suben las hormigas? No, o me diagnostican una enfermedad, ¿verdad? Entonces hay que moderarse. ¿Para qué? Para tener una mejor vida, una mejor salud y poder nosotros servirle mejor a Dios y estudiando las cosas correctas, ¿verdad? Para estar sanos tenemos que alimentarnos bien, igual que lo espiritual, ¿verdad? Entonces, muchas personas cuando agarran la Biblia como buffet, agarran lo que les gusta, ¿verdad? Van al buffet y dicen, no, pues yo quiero una pizza, yo quiero un heladito, yo quiero, ¿verdad? Pura juzguería. Pero no, tenemos que comer bien, tenemos que comer bien. Igual en la Biblia, las personas agarran así la Biblia. Había una señora que me dijo, dice, yo me sé todo el Salmo 23, letra por letra, coma por coma, y que me lo recita, sin decirle yo, a ver si es cierto, no, ella que empezó que el Señor es mi pastor, bueno, dijo Jehová, pero no sabe que no es Jehová, dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará, y en delicados pastos, y le dije, ¿y le entiende? Dijo, no. Entonces, ¿para qué te lo sabes si no entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque come mal. Si comiera bien, pues tuvieran más discernimiento, ¿verdad? Dice la Biblia. Entonces, hay que saber lo que dice la Biblia. ¿Cómo agarro la Biblia? No voy a hacer yo lo que la Biblia dice, no porque Jesús tomó vino, yo voy a tomar vino, porque Salomón tenía 900 mujeres, yo me conformo con 9, ¿no? No. ¿Por qué? Porque eso está mal, porque son otros tiempos. Decía a alguien que no, dice, nosotros tenemos que hacer todo lo que dice la Biblia. Digo, entonces te puedes casar con tu hermano o tu prima, porque Dios instituyó eso al principio, pero después cambió. ¿Por qué? Porque se estaba poblando la tierra, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de saber entender la Biblia. ¿Cómo podemos saber entenderla? Dividiéndola bien y comiendo lo correcto. Dividiéndola bien y comiendo lo correcto. Si nosotros leemos otra cosa que no sea para nosotros, llevarlo a las cartas de Pablo, llevarlo a la doctrina de Pablo, llevarlo a la dieta de los gentiles para ver si nos corresponde o no nos corresponde y eso, Entonces vemos que dice 1 Corintios 6:12, vamos a leer la Biblia, 1 Corintios 6:12, vamos a leer pocas citas el día de hoy. Dice la Biblia, dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas las cosas me convienen, todas las cosas me son lícitas, mas no me meteré debajo de potestad de ninguna.
Entonces, no debemos estar bajo presión de ninguna cosa que nos llame la atención, que nos guste, que nosotros queramos, ¿verdad? Es que está bien, es que tomar es legal, es que fumar marihuana es legal, es que la pornografía es legal. No porque sea legal quiere decir que nos conviene, no porque sea legal nosotros lo vamos a hacer. Nosotros tenemos que guardarnos para Dios, ¿verdad? Dice el 10:23, 1 Corintios 10:23, dice la palabra de Dios. Todas las cosas me son lícitas, pero no me convienen. Todas las cosas son lícitas, pero no todas las cosas me edifican. ¿Se fija? Ahí ya Pablo cambia. No todas las cosas me edifican. No todas las cosas me edifican. Entonces, ¿yo para qué quiero algo que no me edifique? ¿Verdad? Yo quiero algo que me edifique, que me pueda hacer mejor persona, mejor padre, mejor hijo, mejor esposo, mejor esposa, mejor cristiano. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros debemos tener, ¿verdad? Vamos a ver Hebreos 9:17, ¿verdad? Cómo la palabra de Dios se divide en dos, ¿verdad? Hebreos 9:17 nos dice que la muerte del testator, ¿verdad? Hebreos 9:17, 16 y 17. Hebreos 9:16 y 17 dice, donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento es conforme a los muertos, de otra manera no es válido que entre el testador vive. Entonces aquí en el Antiguo Testamento, bueno, pues el Antiguo Testamento es el Antiguo Pacto, el Nuevo Testamento es el Nuevo Pacto. Dice que hasta la muerte del testator. ¿Quién es la muerte? Jesús, ¿verdad? Entonces hay muchos libros aquí en el Nuevo Testamento que están acá, ¿verdad? Como Marcos, Mateo, Lucas y Juan, es la historia de Jesús, el evangelio que llevó a los judíos, pero Jesús vino a cumplir la ley. Entonces todo esto está en el Antiguo Testamento hasta que Jesús muere en la cruz, ¿verdad? En Mateo hasta el capítulo 26, en Marcos hasta el capítulo 15, etcétera, etcétera. Ahí empieza el Nuevo Testamento, porque hay muchas iglesias tradicionales, muchas iglesias clásicas, muchas iglesias cristianas que te enseñan Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y puro Juan y puro Mateo, pero están en el Antiguo Testamento y no son parte de nosotros. Dice en Mateo capítulo 15, ¿verdad? Creo Mateo 15, vamos a ver Mateo 15. Mateo capítulo 15, versículo 24. Y dijo Jesús, y él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, muchas cosas que Jesús habló son ¿para quién? Israel. ¿Para quién? Para los judíos. Y las de Pablo, aquí ponemos a Pablo en el Nuevo Testamento, para los gentiles, ¿se fija? Y para la iglesia, porque ya se compuso la iglesia. Entonces tenemos que saber cuál es nuestra dieta y no agarrar la Biblia como buffet y no decir que la palabra de Dios dice esto en tal lado. La palabra de Dios no es de interpretación privada y la palabra de Dios no se discierne lógicamente. La palabra de Dios se discierne analógicamente. ¿Qué quiere decir analógicamente? Como un reloj analógico que tienes que leer todo el libro para saber cuál es el mensaje de Dios. Porque si no lees todo el libro, nada más es lógico que aquí dice esto que el otro, ¿no? Dice como el testigo de Jehová que me encontré el otro día, dice Juan 10:34, dice, os doy nuevo mandamiento, que améis los unos a los otros. Y luego, bueno, en Juan 4, capítulo 4 dice, el que no ama porque no ha conocido a Dios. Romanos 5:5 dice que Dios derrama todo su amor en nuestros corazones. Entonces hay que leer todo el concepto para que no irnos por un solo versículo. Así por eso tenemos comer bien. Nosotros tenemos un alimento sano. ¿Por qué? Porque ya estamos comiendo, usamos nuestros cubiertos y le falta sal, le falta algo, le falta pimienta. Entonces nosotros sabemos analógicamente dónde están las otras cosas de la Biblia para entenderla mucho mejor, ¿verdad? Entonces,
Hay también libros de transición que no son alimento, ¿va? Son historias de Dios como Hechos de los Apóstoles, cómo cambió todo, ¿va? Cómo cambió de la ley a la gracia, ¿verdad? De caminar por milagros a por fe, etcétera, etcétera, del pueblo de Israel a la iglesia. Entonces, esos libros nosotros no podemos tomarlos como doctrinales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos libros hay una transición de tiempo, tenemos que entenderlos correctamente, ¿va? Entonces, la doctrina principal son de Romanos a Filemón. Vamos a ver Gálatas 2:7. Es un estudio muy corto, pero muy bueno, porque si usted sabe comer, usted va a estar sano espiritualmente y su suspensión espiritual no se va a descomponer, no se va a romper, ¿va? Porque ¿qué es lo más grave de una persona? ¿Sabía que la enfermedad más grave de una persona no es algo físico? En lo secular, la enfermedad más grande de una persona es mental. Si a alguien se le bota la canica, se le zafa una tuerca, ya va, como dicen, ya chafió. ¿Por qué? Porque también tiene que ver mucho lo espiritual. Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestra salud mental. ¿Cómo cuidarnos nuestra mente? Con la palabra correcta de Dios, alimentándonos sanamente, ¿va? Entonces, dice Gálatas 2:7, ¿va? Y vamos a leer Gálatas 2:7, dice la palabra de Dios. Dice, antes, por lo contrario, como que vieron que el evangelio de la circuncisión me había dado así como Pedro, el de la circuncisión a él, ¿va? Entonces Pablo es nuestro apóstol, ¿verdad? Porque no somos judíos. Las doctrinas, los misterios, los estatutos, todo lo que le dejó nuestro Señor Jesucristo fue a Pablo, ¿verdad? Y cómo él lo obtuvo, ¿verdad? Vamos a ver ahí mismo en Gálatas, ¿ya? Dice Gálatas 1:11, dice, empero os hago saber, hermanos, que el evangelio que os he predicado no es por mí según hombre, porque yo no lo recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. Revelación de Jesucristo. ¿Sabía que la historia en Gálatas nos dice que él, después de que le vio a Dios y se puso ciego y después se tuvo que escapar, que lo bajaron con una canastita allá en Damasco, se fue 3 años al desierto, 3 años al desierto vagando, al mismo lugar donde dicen los eruditos que donde Moisés recibió las tablas, y entonces ahí recibió la revelación de Jesucristo. Esto pasó y todo, porque a él ningún apóstol le contó. Nadie se le acercaba a Pablo porque él perseguía la iglesia. Entonces, ¿cómo supo toda la vida de Jesucristo? Porque el mismo Jesucristo se la contó. El mismo Jesucristo le dijo que quería para su iglesia. El mismo Jesucristo dijo cuáles son los misterios. El mismo Jesucristo dijo cuáles son las doctrinas para la iglesia. El mismo Jesucristo dijo cuáles son los estatutos para la iglesia. Para que él llevara esa iglesia a otro nivel. Dice, porque habéis oído cuál fue mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, sobremanera que perseguía a la iglesia de Dios y la asoleaba, ¿va? Por eso muchos no se le querían acercar ni siquiera a Pablo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver 2 de Pedro 2, 19 al 21, dice la palabra de Dios. Dice, tenemos también la palabra profética más firme. Entonces tenemos la palabra profética más segura, más firme, ¿verdad? Dicen algunas Biblias seguras, firme. ¿Qué quiere decir firme? Como un soldado cuando está firme, ¿va? Dice que nosotros tenemos que estar firmes en la roca. Así también nosotros tenemos que estar firmes en lo que comemos, en lo que estudiamos, en nuestra dieta, como nosotros como gentiles siendo iglesia, ¿verdad? Dice, la cual hacéis bien estar atentos como una luz que alumbra, porque nos dice antorcha, en algunas Biblias pusieron antorcha, ¿no? Como una luz que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga entre vuestros corazones, ¿va? Hasta que Jesús salga, se acabe el tiempo de la iglesia, el tiempo de la iglesia y venga el Armagedón y después salga la luz, ¿va? La estrella de la mañana, como dicen las profecías en la Biblia. Dice, sabiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna profecía. ¿Qué es profecía?
todo lo que él dice la palabra de Dios, porque ese es un libro profético. O sea, nada de esto es de interpretación privada, que yo lo veo así, que yo lo veo así, que yo lo entiendo así, no. El mismo Dios explica todo en este libro, pero lo tienes que leer todo muchas veces, analógicamente. Pero el Espíritu Santo te lleva a que tú lo hagas porque Él es el paracleto, ¿va? Dice el paracleto. Paracleto, que quiere decir varias cosas, ¿va? No consolador, como pusieron en algunas Biblias, es un asistente, como asistente legal, porque este es un libro jurídico, es un testamento. Entonces Él nos da más sabiduría para que nosotros entendamos lo que Él quiere, ¿verdad? Y dice en Efesios 6:17 que el yelmo de la salvación, pero la espada que es del Espíritu, ¿ah? La espada tenemos que tener en el menú de Romanos a Filemón, ¿verdad? Entonces, vemos que dice en Hebreos 4:12 que la palabra es viva y eficaz, que es más cortante que una espada que tiene dos filos, ¿va? Entonces, o dos hojas, dicen algunas Biblias. Entonces, es muy importante que tú sepas qué leer, porque yo he ido a muchas iglesias. Cuando yo empecé en los caminos de Dios, yo fui a muchos lugares y los hermanos tenían hambre y sed de la palabra de Dios, o apenas sabían de Cristo, o apenas se integraban a la iglesia y te decían, ¿qué empiezo a leer? ¿Qué empiezo a estudiar? Y la gente, yo he escuchado pastores que les decían, pues lee Salmos. Si es un libro de transición. ¿Qué lee Juan, el Evangelio de Juan? No, lee de Romanos a Filemón, porque tú eres iglesia. Esa es la respuesta de Romanos a Filemón. ¿Qué es lo que tienes que leer tú primero si eres un nuevo cristiano o un viejo cristiano? Romanos a Filemón, porque ahí está la doctrina para la iglesia. Ahí está, se encuentra la doctrina para la iglesia. Por eso debemos de saber bien eso, ¿verdad? Entonces, como vieron, es un estudio muy importante, pero nosotros tenemos que alimentarnos bien para estar sanos. Y más sanos mentalmente, ¿verdad? Por eso mucha gente ve monos con trinchetes. ¡Ay, el diablo me tiene asoleado! ¡Ay, me quieren endemoniar! ¡Ah! Cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. ¿Por qué? Porque no tienen una salud mental, porque la Biblia dice que es más poderoso el que está en ti que el que está en el mundo. La Biblia nos dice en Romanos que somos más que vencedores en Cristo Jesús, que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo de lo que ha de venir, ni siquiera la muerte nos puede separar del amor de Dios. Entonces tenemos, el comer bien te va a dar algo muy importante que se llama seguridad. Seguridad, que muchos no la tienen en el día de hoy los cristianos. Estás seguro de tu salvación, seguro de tu espiritualidad, seguro de lo que hizo Dios en ti, le crees, confías, ¿verdad? De eso se trata la fe, de confiar, ¿verdad? Pero únicamente tú puedes confiar si estás sano. Tú no puedes confiar si no estás sano. ¿Sabía que un enfermo no confía? Tú ves un enfermo que digas, ya te vas a morir y el doctor te va a operar y no sabes ni qué onda porque no tienes una seguridad, ¿verdad? Porque no tienes una paz mental. Entonces es muy importante que tengas esa paz mental, y esa paz mental, el príncipe de paz solamente lo puedes alimentar con la comida correcta, ¿verdad? El espíritu come la comida correcta. El espíritu no come como tú en el buffet chile, mole y pozole, no. El espíritu come lo correcto, ¿ah? O imagínate tú estás orando y dices, Dios, clamo a ti, tú me responderás porque tú me enseñarás cosas, y los ángeles ahí se están riendo de ti. Si tú no eres Jeremías, tú no eres Isaías, no eres profeta, ¿qué te pasa? A que le digas a Dios, Dios, ten misericordia de mí, y Dios obra a nuestro favor. Bueno, pues no nos podemos ir sin predicar el evangelio de gloria, que Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado, pero resucitó al tercer día, según las Escrituras. 1 Corintios 15, del 1 al 4, el evangelio de Cristo, ¿verdad? Borraron en muchas Biblias en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, del evangelio de Cristo. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús, yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por este pequeño estudio.
Padre, que pueda llegar a muchos corazones sobre la faz de la tierra en el nombre de Jesús y la iglesia gloriosa de Cristo dice, que Dios los bendiga.